La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos, las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas, el Art Nouveau, elementos prehispánicos. Estos últimos incorporaron a la arquitectura como una moda debido a los importantes hallazgos que se realizó el arqueólogo Leopoldo Batlle, sobre todo en Teotihuacán. En la arquitectura, a partir de considerar ciertas formas como normas eternas, ejemplares más allá de los tiempos y lugares en los que se habían generado, se llegó a convertir en paradigmas transhistóricos, es decir, como modelos análogos. Antecedentes arquitectónicos. Se ve reflejado en la arquitectura de su tiempo que abarca desde finales del romanticismo hasta el modernismo. La Ciudad de México, al ser la capital de la República, va a manifestar más claramente el proceso, las tendencias y condiciones dentro de las cuales se desarrolló la arquitectura de esta singular época y que refleja las contradicciones de la ciudad porfiriana. El eclecticismo. La permanencia de estos esquemas y gustos académicos provenientes de las escuelas de bellas artes europeas que influyeron tanto durante el neoclásico y la necesidad y el deseo de una buena parte de la sociedad por el revival y al mismo tiempo su interés por integrarse a la modernidad del Nouveau, junto con el deseo nacionalista basado en la interpretación y el renacimiento de lo prehispánico, retratan claramente el desarrollo de la evolución de una sociedad con el gusto a cambio del proceso que se sometía a esta dictadura. Las corrientes arquitectónicas de estos valores se manifiestan en esta arquitectura son esencialmente de carácter ecléctico y historicista, aunando esto la tendencia racionista presente en estos movimientos. En Europa, el eclecticismo se había construido en la tendencia dominante desde la segunda mitad del siglo XIX, como la culminación de una amplia experiencia historicista que abarca casi un siglo. Aparece entonces el dogma de imitación de los antiguos, adaptando el principio de libre cortinaria. Así, los arquitectos extraían de los diferentes estilos a través del tiempo lo que consideraban útil, ornamental y estético para realizar nuevos edificios, suponiendo que la elección de este repertorio se hacía según el carácter, propósito e importancia de la obra. En conclusión, se basaba en satisfacer las necesidades propias del momento que se vivía, así como el uso racional de elementos y materiales. Principales materiales empleados durante el Porfiriato fueron la herrería, que otorgaba construcciones y se trataba de hacer diseños particulares para cada una de ellas. La piedra cumplía la función de acentuar diferentes partes de la construcción, expresando solo sobre los entrepisos y cubiertas. El tabique, por sus características y color, era un recurso decorativo, muy socorrido en rayados verticales y horizontales, a veces en grecas complicadas y bellas. El estuco fue trabajando en fachada como hiladas, incluso en ventanas y puertas como donelas. Cuando se utilizaba liso, se pintaba de rosa y ocres. Interiormente se usó el tratamiento de techos para formar guirnaldas, coronas, filetes y cupidos. Los últimos 25 años del siglo XIX contemplan un proceso de afirmación de los estilos artísticos. El eclecticismo arquitectónico fue a partir del historicismo en mediados del siglo. Procuró la libre combinación de lenguajes que caracterizaron a los estilos artísticos, confiando en la capacidad profesional de los arquitectos extranjeros, identificando el objetivo de la modernidad plástica. La llamada paz social dio lugar al periodo porfiriano, que permitió a los inversionistas la formulación de proyectos de construcción de enorme amplitud y costo económico. La magnitud de las fortunas que se consolidaron en el momento fue tal como la importación no solo de las técnicas constructivas de la modernidad europea, sino también de los materiales mismos. Si bien durante el Porfiriato se lograron avances en la pacificación del país, el costo social de este progreso fue enorme.
La desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas a los cuales casi se les trataba como esclavos, como Valle Nacional y una buena parte de Yucatán, además de una represión a la prensa libre que era silenciada, ya sea por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. El gobierno de Porfirio Díaz no solo dejó huella en la historia y en la modernización del país, sino también en la arquitectura, donde franceses e italianos como Adamo Guari y Émile Bernard fueron responsables de las grandes obras arquitectónicas de su gobierno, mismas que caracterizaron toda una época. Algunas de las construcciones y edificaciones que fueron proyectadas por Porfirio Díaz son verdaderas joyas arquitectónicas que aún conservan su esplendor y su belleza, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Expiatorio en Guadalajara, el Teatro Juárez en Guanajuato. El Palacio de Correos. Al finales del siglo XIX aumentó considerablemente el movimiento de correspondencia en el país y con ello crecieron las necesidades de espacio y funcionalidad en el servicio postal, por lo que en 1900 comenzó a gastarse el proyecto del Palacio de Correos en la calle de Tacuba. Este edificio es obra del arquitecto italiano Adamo Guari y en la construcción del ingeniero mexicano Gonzalo Garita. El estilo general del edificio obedece al español antiguo anterior a la época de la conquista, conocido como plateresco o isabelino. La primera piedra se colocó el 14 de septiembre de 1902 y tras 5 años de trabajo, el Palacio Postal fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz. Bellas Artes. La construcción del Palacio de Bellas Artes se hizo por mandato de Porfirio Díaz, quien lo encargó para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México, con un estilo Art Nouveau y Art Deco. El inmueble fue realizado por los arquitectos Adamo Guari y Federico Mariscal, así como por el ingeniero William. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre de 1939 por el entonces presidente de la República, Abelardo Rodríguez. La construcción de este recinto cultural se inició durante la presidencia de Porfirio Díaz, cuya obra fue encargada al arquitecto italiano Adamo Guari, quien es también el autor del edificio de Correos. El Monumento a la Revolución. Para conmemorar el centenario de la independencia de 1910, el presidente Porfirio Díaz convocó a un concurso internacional para la realización del proyecto de la sede de la Cámara de Diputados y Senadores, uno de los más grandes y lujosos del mundo, con más de 14,000 metros cuadrados. En 1906 comenzó la construcción de esta obra del arquitecto francés Émile Bernard, quien concebió este edificio con la estética europea neoclásica, asentado en una masiva estructura metálica y una tecnología de vanguardia para su cimentación, pero el movimiento revolucionario y el desvío de fondos para compartirlo provocaron que este proyecto fuera suspendido en 1912, quedando en su abandono su esqueleto metálico que ya estaba colocado. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia rescató la obra de Bernard y reinterpretó la estructura y los espacios para darle un nuevo significado. Y en 1936 se constituyó como un mausoleo y figuras importantes que representan los ideales revolucionarios yacen en las gritas colocadas en los 4 pilares. La obra queda concluida en 1938. También fue concebido como un mirador público que permaneció abierto por 3 décadas. El estilo Art Deco surgió en todo París a principios de la década de 1920. Pero hizo su debut oficial en la Exposición Internacional de Art Deco e Industria Moderna en el año de 1925. Esta exposición de diseño se celebró en París y presentó el trabajo de varios jóvenes diseñadores prometedores. El Art Deco fue un movimiento arquitectónico y decorativo que surgió en Francia en la década de 1920 como desprendimiento o continuación del Art Nouveau. Se dio a conocer a partir de la exposición de artes decorativas realizada en París en el año de 1925, de donde tomó su nombre, ya que Art Deco es una abreviatura de Arts Decorative. Tuvo una gran difusión en todo el mundo. En un principio adoptó por las clases sociales más adineradas y luego por el resto de la sociedad. También se caracterizó por ser una estética clásica, simétrica y rectilínea, la cual dominó gran parte del universo estético de la época
en sus diferentes disciplinas, como lo es la arquitectura, el diseño, abarcando lo que es el cartel, la tipografía, las artes aplicadas, la decoración y la moda. También la pintura, la escultura, el grabado y la cinematografía. Dentro de las principales características de este estilo en arquitectura, podemos encontrar que utilizan materiales para el interiorismo, ya que eran los considerados un avance y novedad en la época en la que surgió, como por ejemplo el cromo, el latón, el ébano o la baquelita. Múltiples puntos de luz. Para conseguir un auténtico Art Deco, no hay que escatimar en puntos de luz, ya sea en paredes, en mesas, en techos, en muebles. Es por ello que se suele acudir al uso de lámparas con distintos diseños para así enriquecer la estancia. El uso de materiales ornamentales en muebles, en paredes, en marcos de espejos y en objetos decorativos se opta por detalles ornamentales de otras culturas, como la azteca. Además, también es usual incorporar objetos del antiguo Egipto, ya que estos artículos de decoración son únicos e incluso lujosos, ya que aportan un toque de exclusividad. También es característico en este estilo el uso de colores oscuros y metálicos, ya que la paleta de colores que caracteriza el Art Deco es aquella que es protagonizada por tonalidades oscuras. No obstante, se suele aplicar el contraste con detalles en colores metálicos, especialmente el tono dorado. Las formas geométricas es el gran protagonista del Art Deco. Especialmente destacan las formas como la del cubo, la esfera y las líneas rectas. Otro factor muy característico que se puede ver en paredes y muebles son los zigzags. También objetos decorativos exclusivos. Bueno, algunos representantes de esta arquitectura son Antonio Gaudí de 1852-1926, Héctor Guimard 1867-1942, Víctor Horta 1861-1947, Luis Henry Sullivan 1856-1924. Bueno, algunas obras importantes de este estilo son la Casa Batlle, que se encuentra en España, entradas del Metro París, que se encuentra en Francia, almacenes Henry de Bélgica, Hotel Texel de Bélgica, pabellón de la Sesión en Australia. Bueno, estas obras se dan a conocer de este estilo por sus curvas orgánicas, formas arqueadas, sus vitrales y colores, sus detalles intrincados y herrería, y su forma femenina de algunas esculturas.